Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Casi 8.000 millones de personas vivimos en ella. Y necesitamos energía para vivir. Al quemar combustibles, hemos acelerado el calentamiento en todo el planeta. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? A nivel planetario se reporta que se espera una pérdida de aproximadamente 1 millón de especies en el planeta asociado a la actividad humana, y cuando decimos esto pues no es solamente cambio climático, sino por ejemplo como dinámicas asociadas a la deforestación, asociadas a la ganadería extensiva, a la agricultura extensiva, a la urbanización. O sea, de esas maneras como los seres humanos nos estamos apropiando del territorio, ha generado mecanismos para pérdida de biodiversidad a nivel planetario. Un ecosistema sano tiene la capacidad de atenuar, adaptarse y contener la crisis climática. En un jardín encontramos flora y fauna silvestre. Ellos son capaces de atenuar la temperatura en las ciudades. También ayudan a eliminar la contaminación y sus cuerpos atrapan carbono que si no se iría a la atmósfera a aumentar el efecto invernadero. Ellos funcionan como esponjas que nos ayudan a retener el agua en caso de inundaciones y cuando llegan las sequías la liberan para que la cosa no sea tan terrible. Así que preservar los ecosistemas que tenemos cerca a nosotros es la forma más poderosa que tenemos para revertir esta crisis climática. Científicos expertos nos ayudarán a entender las claves de los distintos escenarios en el planeta por el cambio climático. Hoy estarán con nosotros Paola Arias Gómez, integrante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC y Comité Técnico y Científico para Mitigar la Emergencia Climática. Camila Martínez Aguillón, bióloga e investigadora, con una maestría en Ciencias Biológicas, con un doctorado en Biología de Plantas y postdoctorado en el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales en Panamá. Juan Felipe Blanco Libreros, docente y biólogo, con maestría y doctorado en Biología. Bueno, pero empecemos definiendo qué es la biodiversidad. La biodiversidad es la riqueza de especies vivas que tenemos en el planeta, pero no solamente de especies vivas, también hay otra categoría y son los genes que tenemos dentro de una misma especie. El hecho de que seamos distintos es muy poderoso para la naturaleza. Si todos fuéramos iguales, llega un evento adverso, como por ejemplo una plaga, una enfermedad, y los mataría a todos, pero como somos diferentes, unos viven y desafortunadamente otros no. La segunda categoría, esa sí es la que más conocemos, la riqueza de especies, tucanes, chigüiros, guacamayas, de todo, ballenas, ¿a vos que te gustan las ballenas, Betano? La tercera es la diversidad de ecosistemas. En Colombia tenemos muchísimos, tenemos desiertos, pero tenemos selvas húmedas, también tenemos los mares donde hay mucha vida, donde están también, ¿quién es Metano? La ballena azul antártica es el animal más grande del planeta. Puede pesar 180 toneladas. Su corazón puede ser del tamaño de un carro pequeño y puede medir unos 29 metros de largo. ¡Wow! También en Colombia tenemos otros animales como la danta de páramo. Aquí tengo en mi camiseta una danta bebé que vive en estos ecosistemas que son muy importantes y que también están amenazados.
¿Qué otros animales? Los flamencos, por ejemplo, que viven en La Guajira y son rosados, son súper hermosos. Quisiera saber más sobre toda esta biodiversidad. ¿Qué tan ricos somos, Camila? ¿Cómo está Colombia en términos de riqueza biológica? Somos el primer país del mundo en especies de aves, en especies de orquídeas, somos el segundo en palmas y en anfibios y reptiles. Y además de todo, geográficamente tenemos pues 3 cordilleras que atraviesan el territorio, que hacen que haya mucho tipo de ecosistemas y eso pues favorece que haya tantas especies. Sabemos que en Colombia hay aproximadamente 100 tipos de ecosistemas diferentes. ¡100! Y bueno, he tenido la posibilidad de estar en algunos de ellos. Les voy a mostrar aquí algunas fotos. Miren, por ejemplo, los desiertos, los bosques secos tropicales. Tenemos los bosques húmedos, más arriba tenemos los páramos, aquí tenemos a una pequeña Cristina conociendo los frailejones, más arriba tenemos los glaciares y ¡no! Esa foto no. Todos estos ecosistemas se están viendo actualmente afectados por la crisis climática, que adivinen qué, está siendo acelerada por las acciones humanas al quemar combustibles fósiles que van y se acumulan en forma de gas en la atmósfera. Juan Felipe, explícanos cuál es la relación que tiene la biodiversidad, los ecosistemas y la naturaleza con el cambio climático. La relación entre cambio climático global y biodiversidad es negativa. Mayor calentamiento atmosférico en el caso de Colombia significa una reducción de especies, particularmente en la alta montaña, una contracción de los ecosistemas, dado que a medida que aumenta la temperatura media de la atmósfera, pues básicamente sobre las montañas los ecosistemas y sus especies asociadas empiezan a ascender, es decir, que zonas que eran más frías ahora son más cálidas. Para el caso de Colombia en general puede representar una disminución de especies de bosques y ecosistemas nativos. Pues bueno, imagínense que son casi 1.200 las especies de Colombia que hoy se encuentran listadas en el libro rojo de las especies amenazadas. Metano, te preguntarás, ¿qué es el libro rojo de las especies amenazadas? Pues como su nombre lo indica, es un documento que genera el Ministerio de Ambiente para decir cuáles especies de nuestro país y cuáles ecosistemas están en peligro de desaparecer. Juan Felipe, cuéntanos cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad. La principal causa de desaparición de ecosistemas es la actividad humana o múltiples actividades humanas. La ganadería ha sido pues, la principal responsable de la conversión a pastizales o a potreros. El establecimiento de plantaciones de palma, de aceite, la minería, sobre todo aluvial, puede transformar las riberas de los ríos. El uso de mercurio y otros elementos químicos también se acumula en los sedimentos y en los organismos, teniendo pues, efectos negativos. Deforestación, particularmente sobre los manglares, modificación de los cursos de los ríos y obviamente las ciudades se convierten también en un motor de transformación de los ecosistemas. Cristina, cuando se habla de bioeconomía, se refieren a utilizar recursos biológicos de la tierra y el mar, como desechos o biomasa para la producción de alimentos y productos energéticos que sean amables con el medio ambiente. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Seguimos. Esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. La deforestación no es otra cosa que arrasar con toda la capa vegetal y pues también con los animales que están ahí para establecer otros usos del suelo. Es una tristeza que en el 2021 174.000 hectáreas de bosque, yo no sé si ustedes alcanzan a dimensionar eso, yo no, pero sé que es muchísimo, fueron arrasadas en Colombia. Paola, cuéntanos cuál es la relación entre todo esto, deforestación, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Particularmente la deforestación es un problema estructural, sobre todo en el sur global. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia están asociados a
cambios de uso de suelo. En muchas de esas regiones la deforestación está siendo impulsada por ganadería extensiva, por agricultura en algunos lugares y también por minería. Entonces ahí vemos cómo hay conexiones entre diferentes sectores, porque en la medida en la que vamos perdiendo cobertura de bosques, sobre todo de bosques tropicales, perdemos una capacidad natural de retener parte del carbono que la actividad humana genera, por un lado, pero eso también cambia el ciclo hidrológico porque el agua no se mueve igual, por ejemplo, en un suelo compactado o en un suelo que es urbano a un suelo que está cubierto de vegetación. Claramente esos cambios de cobertura asociados propiamente a deforestación han sido un elemento fundamental en el cambio climático. La deforestación es una de las actividades más tristes y frustrantes que los humanos podemos hacernos a nosotros mismos y a toda la red de la vida de la que dependemos. Hay muchos intereses detrás de estas actividades que ponen por encima lo que ellos quieren a la vida de personas, ecosistemas y todos los seres que allí habitan. Colombia es el primer país en aves, el primero en orquídeas, pero también el primero en matar a más personas que defienden el medio ambiente. Y no solamente las matan, las desaparecen, hay desplazamientos, hay amenazas y un montón de cosas para quienes están defendiendo la vida. Y no debería ser así. Camila, ¿cuáles son las principales zonas de deforestación hoy en Colombia? Los estudios sugieren que en este momento las regiones que mayor presión tienen por deforestación son el norte de la Amazonía y la Orinoquía. En regiones andinas, por supuesto, hay unas tasas de deforestación muy altas, pero estas empezaron hace mucho más tiempo, antes de los 70. Entonces ahora, gracias a las imágenes satelitales, podemos ver en el tiempo cómo cambian esas coberturas y medir mucho mejor en dónde está ocurriendo la deforestación. Cristina, según datos de la National Geographic, los últimos 50 años, la actividad de deforestación ha tenido un crecimiento nunca antes visto en la historia de la humanidad. Se han arrasado un 15% de la superficie mundial de vegetación, equivalente al territorio de España, Portugal y Francia. Como dijimos, la deforestación sale de las acciones humanas que arrastran con los bosques para construir carreteras, pero también para la ganadería, la agricultura, la minería y otro montón de cosas. Eso debe traer grandes impactos. Juan Felipe, cuéntanos, ¿cuáles son los impactos de la deforestación? El primero de ellos es la pérdida del hábitat. La ausencia o degradación de un ecosistema de bosque significa extinción local de especies. El segundo, los bosques regulan el clima. Sabemos que una cobertura de bosque puede disminuir la temperatura en el momento de máxima irradianza del día en unos 10 grados centígrados. También los bosques regulan el agua y por último tiene un efecto a través de la pérdida de los bienes y los servicios que generan al ser humano. Quiero contarles un ejemplo de uno de los grupos biológicos más hermosos que hay, los colibríes. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hace poco, debido a la crisis climática, han empezado a cambiar su comportamiento. Todo el día ellos van de flor en flor buscando el alimento que necesitan para tener toda la energía para batir sus alitas tan rápido como lo hacen. Pero ahora, con tanto calor, lo que están haciendo es permanecer bajo la sombra de tal manera que no se calienten tanto. Pero, ¿qué pasa cuando un colibrí no está yendo a las flores? Pues que deja de polinizar. Y si deja de polinizar, las plantas dejan de poderse reproducir. Este es solo un ejemplo muy pequeñito de todo lo que va a empezar a suceder. Camila, cuéntanos cuál es el riesgo que tenemos con una extinción y cómo se lleva el registro de que esto pasa. Hay muchos registros de plantas pues, que se documentaron en expediciones de hace 100, 50 años y no se han vuelto a encontrar. Hablar de extinción en general en un país como Colombia es complejo porque todavía tenemos muchas especies por descubrir. Entonces es probable que se estén desapareciendo muchísimas especies sin nosotros ni siquiera haberlas descrito aún. Los procesos científicos desafortunadamente en Colombia no se han impulsado lo suficiente
y además tenemos un reto enorme a nivel mundial por esa biodiversidad. Entonces, quizás se están extinguiendo muchas más especies, y no solamente en las montañas, sino también en áreas como de todo tipo de bosques. Y es, digamos, muy triste pensar que estos grupos que llevan millones de años en la Tierra evolucionando, pues van a terminar extinguiéndose en tan solo un lapso de 50 o 100 años a causa, digamos, de la deforestación causada por el hombre. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Regresamos. Esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Hoy les vamos a presentar una iniciativa hermosa que ocurre en Támesis, Antioquia. Ellos combinan la conservación de la naturaleza con la educación ambiental y lo hacen para adaptarnos al cambio climático, entre muchísimas otras cosas. Marcela López es ingeniera ambiental, ecóloga y profesora de desarrollo sostenible. Ella hace parte de la familia que tiene esta reserva. Marcela, ¿qué es el Globo y cómo es esa iniciativa de conservación que tienen ustedes allá en Támesis? Bueno, entonces el Globo es una reserva natural de la sociedad civil. Es un tema relacionado con turismo de naturaleza, pero con un apellido que es turismo regenerativo, donde las personas no solamente van a un lugar, sino que toman algo del lugar, que es en este caso conocimiento, acercamiento como al entorno natural, reconexión con la naturaleza, y pues esa es una como de las estrategias. Otra es educación ambiental, que tenemos con colegios, el colegio de Támesis. Uniendo esas dos estrategias, tenemos la escuela de biodiversidad, donde lo que hacemos es como experiencias específicas para distintos públicos. Eso está hermoso. Marcela, y cuéntanos sobre la escuela de biodiversidad. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes con esta iniciativa? Entonces lo que hacemos es como experiencias específicas para distintos públicos. Tenemos para familias, para niños. En ese momento en que la gente hace como clic y entiende que la naturaleza no es algo separado de mí, sino que la naturaleza y yo somos uno, que todos somos naturaleza, entonces ya esas personas se vuelven replicadoras del mensaje de la necesidad de cuidar el planeta y la necesidad de aportar cada uno desde donde está. Marcela, cuéntanos cómo es esa idea que ustedes tienen de la regeneración natural para hacer agricultura allá en el Globo. Entonces, esta forma que vamos a implementar en el Globo se llama agricultura sucesional. Entonces es hacer una forma de cultivos que imitan un bosque. Entonces tiene distintos estratos, no es monocultivo de nada, y es una forma en la que además pues también queremos más adelante como hablarle a la gente de eso, que la naturaleza es algo cercano, que no es algo lejano y que todos podemos aportar a la conservación. Queremos dedicarle este programa a todas las personas que defienden el medio ambiente, desde las selvas, desde las ciudades, desde las comunidades más alejadas. Todos tenemos algo que hacer y no debe pasar que defender la vida nos cueste la vida, nunca más. También queremos agradecer a la comunidad científica que con su trabajo nos permite tener herramientas para tomar decisiones conscientes que nos ayuden a mitigar y adaptarnos a este cambio climático. Los dejo con las reflexiones de nuestros expertos de hoy. Yo pienso que una de las principales maneras de combatir la deforestación es precisamente ir a estos lugares en donde está ocurriendo y tratar de entender cuáles son las causas que llevan a que las comunidades locales lleven esas prácticas, para ver qué otras soluciones y qué otros incentivos se les pueden dar que sean igual de rentables, y así ellos pues como también con campañas de pronto educativas, y de que las soluciones no sean pensadas siempre de la ciudad al campo y a la ruralidad, sino de las partes rurales y las poblaciones locales hacia arriba. Y tratar de tener un manejo desde las comunidades. Por ejemplo, los parques naturales son un buen ejemplo de que no sirve de mucho que en el papel diga que es un área natural, un parque natural, un área protegida, y en la vida real pues no hay manera de darle una protección a un parque, por ejemplo, como el Chiribiquete, que es el más grande de Colombia.
Entonces siempre tiene que partir como de entender los territorios y empoderar a las comunidades rurales. Es posible mitigar cuando los cambios o la velocidad de cambio no es significativa, pero muchas veces no es posible y cuando esto sucede es preferible adaptarse. Para poner un ejemplo, en las zonas insulares o zonas costeras, la sociedad tiene que documentarse y aprender de esta realidad y ser consciente de que no solo no se deben hacer desarrollos de infraestructura dura en la costa, en zonas donde el ascenso del nivel del mar es rápido, sino que eventualmente habrá que abandonar esta infraestructura. Ya hay un estudio que ha mostrado que una gran extensión de la bahía de Cartagena y particularmente de Cartagena con su zona turística se está hundiendo, entonces hay que pensar en este tipo de situaciones. Hay una política nacional de cambio climático y hay un COMPES de cambio climático, así que el país viene trabajando en eso desde hace algunos años y ha hecho un ejercicio juicioso desde las diferentes entidades del SINA, es decir, del Sistema Nacional Ambiental, para documentar los motores de cambio climático o las amenazas y por otro lado los efectos. También el IDEAM ha generado escenarios, así que todos estos documentos los puede consultar el público, la ciudadanía, en la página de los diferentes institutos que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental. Es el momento de actuar. Todos podemos contribuir para adaptarnos y mitigar en lo posible este problema y sobre todo si utilizamos la biodiversidad como nuestra aliada. Vivimos en Colombia, uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo. Y la biodiversidad no solamente es hermosa, sino que también nos sirve a disminuir la temperatura, a retener el agua, nos da sombra. La biodiversidad es increíble. Viajar a lugares donde podamos conectarnos con la naturaleza, haciendo, por ejemplo, turismo responsable, sostenible, ecológico, es una gran alternativa también. Y es que meter los piecitos en un río nos conecta realmente con el medio ambiente. Y si tienes un espacio, no importa qué tan grande sea, puede ser una matera, puede ser el antejardín, puede ser tierra, ábrele un lugar a la naturaleza que es de acá y vas a ver que es una gran aliada para el cambio climático y para tu bienestar. Esto fue Cristina llamando a Tierra, Crisis Climática en el Planeta, la serie que nos entrega las claves de los diferentes escenarios que viviremos como consecuencia de la crisis climática. Nos vemos luego. Unos titís, Metano, mira. Son muy bonitos y mira estas laderas. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a Tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.